Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos, buenos días, según el lugar geográfico en el que os encontréis. Muchas gracias por asistir a este webinar de Alde Business School. Espero que sea interesante y que sea atractiva la información que vamos a ver durante esta sesión. Bueno, pues sin más dilación, vamos a empezar. Empezamos con una frase que quizás es muy visionaria, ¿no? Muy visionaria en cuanto a lo que viene en realidad a ser, ¿no? Internet nos da igual, eso no va a funcionar. Eso lo dijo hace aproximadamente 18 años un tal Pascal Negret, que en su momento era el presidente de Universal Music en Francia. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces las empresas, las organizaciones y sobre todo las personas no ven, no son capaces de vislumbrar hacia dónde va el futuro. Es una cosa complicada y difícil, por supuesto, pero es muy importante porque aquí hay un factor que es precisamente eso, la estrategia. Y dentro de la estrategia corremos un riesgo importantísimo a la hora de calcular cómo vamos a definir los pasos, las acciones que nos van a llevar pues, a situarnos en un determinado mercado, ya sea una empresa grande, pequeña o mediana. Bien, esto como introducción nos viene a decir que el futuro de la gestión del riesgo y el riesgo global en general está inmerso en la era digital. Esto es algo que no podemos negar, que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que, en la medida de lo posible, tomarlo como algo favorable, algo que nos va a apoyar también en nuestra gestión estratégica del riesgo. Fijaros algunos datos francamente interesantes. El 22% de los bancos han invertido más del 25% del presupuesto del riesgo anual para digitalizar la gestión de sus riesgos. Eso es un informe de hace aproximadamente 2 años, pero aún así esto está absolutamente en franca relevancia y en ascenso. El 70% de los bancos y las entidades financieras tienen un riesgo digital prominente. Esto es así como que efectivamente las estrategias de las nuevas startups, los nuevos emprendimientos van hacia una banca digital, unas fintechs, unas insurtechs. Por lo tanto, los riesgos están cambiando y nos están haciendo, lógicamente, aquellos que toman decisiones a nivel de organización, a tomar nuevos riesgos, nuevos modelos y, de alguna forma, aprovechar la tecnología y la gestión de los datos para la toma de decisiones de manera que puedan ser útiles para la marcha de las organizaciones. Y esto es muy importante porque vemos que es necesario establecer capacidades de gestión del riesgo, es necesario transmitir la cultura de gestión de los riesgos en la organización, es muy importante identificar los nuevos riesgos de las tecnologías TI, tecnologías disruptivas, los nuevos negocios y de qué forma podemos controlar, mitigar o estandarizar esos riesgos de manera que los pongamos en una línea positiva, es decir, justamente paralelos a nuestro modelo de negocio y no como algo que puede suponer un riesgo relevante y que por tanto va a minimizar nuestros objetivos finales. Por tanto, es muy importante que tengamos claro que la era digital ha cambiado la forma de pensar y de ver nuestros riesgos. Y eso es algo que también ha generado un cambio importantísimo en el cliente. El cliente se ha empoderado y lo vemos a la hora de gestionar las redes sociales, gestionar los diferentes marketplaces, los grandes mall y supermercados electrónicos, ya sea Amazon, eBay, Grupo Alibaba, etcétera, ¿no? Vemos como la tecnología digital es algo que está implementado absolutamente en nuestro modo de vida diario, con los smartphones, con las tablets, con los notebooks, es decir, con cualquier tipo de herramienta estamos prácticamente conectados y esa conexión diaria, constante, también lleva consigo aparejado una serie de riesgos. Y esa presión de los riesgos hace que tengamos que ser muy competitivos. Las empresas deben ser muy competitivas y tienen que manejar nuevos modelos de transformación digital e innovación en los cuales los riesgos siguen estando ahí y seguimos teniendo que controlarlos de una forma efectiva y eficiente. Y esto lleva a dos puntos muy importantes. Las nuevas oportunidades que están creando desde el punto de vista de la gestión estratégica en las organizaciones y, por ende, también de los riesgos, de manera que podemos utilizar esas tecnologías digitales disruptivas como mejoras en nuestras fuentes de ingresos. Y además, vamos a ver que esas nuevas oportunidades y esas nuevas tecnologías llevan de la mano una serie de riesgos que tenemos que identificar, controlar, evaluar y de alguna forma contextualizar en nuestro modelo de negocio para que sea algo positivo y que no se convierta precisamente en un lastre. Y como vemos, las nuevas tecnologías que están implicadas en la transformación digital de las organizaciones llevan por sí mismas un nivel global de riesgos cada vez mayor, ¿no? Hablamos de que herramientas de inteligencia artificial o de machine learning
Internet de las cosas, el cloud computing, todas las herramientas de plataformas mobile, el Wi-Fi Motion, todo aquello relacionado con la ciberseguridad y la seguridad de los riesgos, la industria 4.0, la Smart City, la Big Data, todas estas herramientas, todas estas plataformas tecnológicas que ya llevan tiempo entre nosotros, pero cada vez van avanzando más, van comportándose linealmente con nuestra estrategia corporativa y también van añadiendo unas facetas importantes a nuestros niveles de riesgo. De tal manera que ahora tenemos que identificar riesgos que antes no eran tan conocidos o simplemente prácticamente eran, digamos, residuales en nuestra organización. Y ahora sí que estamos asistiendo, como se puede ver en esta pequeña imagen de Ernst Young de México, cómo hay 4 riesgos muy importantes que vienen de la mano o son colaterales con la tecnología. Hablamos de la ciberseguridad, los ataques y hackeos, que está a la orden del día, ¿no? Hay aproximadamente un 25% de empresas anualmente en el mundo que son objeto de ataques de todos los perfiles, tanto pequeñas, medianas, grandes, como empresas públicas, organismos públicos, que hay un riesgo importante desde el punto de vista del proveedor, que no identificábamos anteriormente, pero que a día de hoy puede ser muy sintomático. Un proveedor puede convertirse en un momento determinado en un fuerte competidor para nosotros si no sabemos evaluar las tendencias de los clientes, si no sabemos enfrentarnos precisamente a esas señales que pueden indicarnos que podemos estar en riesgo severo desde el punto de vista estratégico, ¿no? La seguridad de los datos, la cantidad de problemas que han surgido y de noticias al amparo precisamente de las redes sociales y de los robos de información. Eso es algo que hace muchísimo daño a la credibilidad de las empresas y que todavía no se percibe como un riesgo real y un riesgo de credibilidad y un riesgo sobre todo económico derivado de la pérdida de imagen y, lógicamente, de la sensación que se tiene incluso en grandes empresas de que no se entienden controlados los riesgos inherentes a la gestión de los datos de los clientes, independientemente de la propia información que maneja una empresa. Y estos riesgos son riesgos muy importantes a tener en cuenta porque ya están marcando la diferencia entre empresas serias, empresas que son capaces de gestionar, de invertir en unos modelos de prevención adecuados y aquellas que no lo hacen. No voy a poner el ejemplo de Facebook con las pérdidas de información, de datos, el escándalo de Cambridge Analytica, porque realmente son cosas que ya tenemos en el recuerdo, pero que aún así son síntomas de que efectivamente, aún así, las grandes empresas no son capaces de poner los elementos adecuados, las herramientas, las aplicaciones para tener asegurado algo tan importante como la información de sus clientes. Y, obviamente, en último lugar, pero no el menor de los riesgos, está el riesgo reputacional, que además está muy unido a los 3 anteriores, porque lógicamente las empresas, las organizaciones se ven seriamente dañadas en su credibilidad por este tipo de riesgos. ¿Os imagináis a Alexa diciendo en un momento dado, pidiéndole, búscame a los clientes con mayores probabilidades de fraude, de beneficios, de pérdidas, de prescripción? Eso es algo que ya se puede hacer. Tenemos ante nosotros una serie de dispositivos que pueden albergar una serie de información que ya conocemos que en algunos casos es favorable o beneficiosa para quien está vendiendo estos artilugios, como puede ser Amazon, Google, etcétera. Pero lo que es evidente es que también con el tiempo van a ser unos elementos, unos dispositivos que nos van a proveer de información, pero a su vez de riesgos añadidos, sobre todo por la capacidad que tenemos de control de la información. Esto es importante que lo vayamos asimilando y que también tengamos una herramienta o un modelo, un sistema para poder acometer esos riesgos y tenerlos perfectamente estructurados en nuestra organización. Según el modelo de transformación competitiva del Observatorio Español de la PyME para el año 2020, para el año próximo, estamos hablando de que los riesgos estratégicos van a girar en torno a 5 elementos claves: la internacionalización, la gestión de las personas, el emprendimiento, la innovación y la financiación. Bien, los riesgos de cada uno de estos 5 grandes grupos cada vez son más importantes porque sobre todo nos van a estar permitiendo mantener una línea de crecimiento, de mejora en nuestro modelo de negocio y vamos a poder seguir siendo competitivos desde el punto de vista estratégico, pero también desde el punto de vista de mejora y control de nuestros riesgos. Estando en un mundo tan conectado, tan hipercompetitivo, es muy importante asegurar todos estos riesgos de una forma sencilla, clara, eficiente y ágil a nivel de toda la organización. Esto es un sistema de comunicación
mucho más sencillo, mucho más real y que haga que todas las personas que forman parte de la organización sean conscientes de los peligros que pueden producirse, en este caso, por pérdidas de información, en este caso, utilización inexacta o errónea de los propios datos de los clientes o un sinfín de riesgos que están presentes en el día a día de las organizaciones. Porque la empresa es digital y cuando digo la empresa digo la organización y digo también cualquier tipo de organismo público, un ayuntamiento, una municipalidad, un propio Estado. Y tenemos, como veis en esta slide, diferentes eventos, diferentes modelos, aplicaciones que están alrededor de la empresa digital. Tanto la organización del trabajo con las nuevas profesiones, tanto el cliente y el mercado, la tecnología, las plataformas digitales, la digitalización de los procesos, el e-commerce, el marketing, las competencias o la propia cultura digital, nos lleva a asumir nuevos roles, nuevos riesgos y que obviamente nos tienen que hacer ser competitivos y nos tienen que marcar una estrategia solvente y sólida para un futuro cercano que está ahí, ¿no? Y muchas veces las empresas yo creo que pierden precisamente ese horizonte, simplemente se plantean que siguen, van a seguir funcionando tal y como lo hacen y no son capaces de ver un poco más allá, vislumbrar un poco, ser más visionarios y ver hasta qué punto lo que mañana va a estar funcionando y las nuevas tecnologías que vamos a tener en funcionamiento, vamos a poderlas adquirir y vamos a poderlas, en este caso, proponer como una ayuda a nuestro modelo estratégico de empresa. Ese es quizá el principal objetivo, ¿no? Y vemos como herramientas, en este caso, como blockchain, que ya están utilizando pues, grandes comercios online, en grandes universidades en el mundo, para tener información mucho más securizada y para evitar riesgos en cuanto a la gestión de esa propia información. De hecho, las organizaciones todas tienen que realizar procesos críticos con los datos. Muchos de ellos ya están amparados en reglamentos y leyes que penalizan y además de forma severa con multas, incluso, por ejemplo, en Europa, con el nuevo reglamento de protección de datos de hasta 20 millones de euros, que no es poco, la mala, escasa o nula utilización de contramedidas para salvaguardar la información de los usuarios, de los clientes, que es algo lógicamente fundamental. Y esto cada vez está más en valor desde el punto de vista ya de las propias ISOs, como puede ser la 20022, que dentro del próximo año va a actualizarse con respecto a la utilización de las aplicaciones basadas en tecnología de cadena de datos, en este caso blockchain. Como vemos, todas las tecnologías, sean disruptivas o no, ya están aparejando un riesgo y ya las nuevas actualizaciones de muchas de las normativas actuales van a amparar esos riesgos para que de alguna forma podamos tenerlos controlados y mitigados. Y es cierto que todavía muchas empresas en el mundo no han sido capaces de tomar esto en serio, la gestión de la información de los clientes, de los usuarios, puesto que se ven todavía muchas lagunas a nivel de grandes empresas, medianas empresas y sobre todo de pequeñas que tienen menos acceso a estos sistemas. En ocasiones nos tenemos que plantear cómo gestionamos la información y los datos, ¿no? Una evaluación de impacto de protección de datos, hay muy pocas empresas que la hayan hecho y todavía menos que sepan lo que es. Y realmente a día de hoy es una herramienta competitiva, muy competitiva, para dar una imagen de seriedad, de solvencia, de transparencia y sobre todo de honestidad desde el punto de vista del resto de empresas que están compitiendo en el mundo, ¿no? Todas las tecnologías que son disruptivas en ocasiones pueden ser invasivas. El Big Data, el Internet de las Cosas, datos o informaciones con respecto a personas de menores de edad, que son datos muy críticos, datos que en ocasiones se pueden perder fácilmente por falta de medidas de control y de seguridad, transferencia de información a otros países o incluso revelación de datos, hace que el impacto en una organización sea muy serio. Solamente grandes compañías como Facebook se pueden permitir el lujo de perder esa credibilidad, de perder pues, una sola sesión bursátil, pues un 20 o 25% de su valor en bolsa, unos 100.000 millones de dólares, por el hecho de ser quienes son. Pero hay otras empresas que han corrido peor suerte y han tenido serias multas. Se ha penalizado, lógicamente, esa falta de gestión, esa falta de transparencia y sobre todo esa falta de control con los datos, de manera que sus riesgos son claramente, en este caso, catastróficos. Son riesgos que son muy difíciles de controlar y eso es por una falta de visión. Y esto nos lleva también a gestionar de alguna forma más sencilla, más clara, más eficaz
los riesgos que tenemos en la ciberseguridad de la empresa. Aunque no es un webinar que hable específicamente de ciberseguridad, sí que es evidente que estos riesgos son riesgos que tienen un amplio espectro porque afectan desde el punto de vista del riesgo financiero, al riesgo corporativo, al riesgo de calidad de la imagen de la marca de la empresa y en general a la solvencia de la propia empresa. Hablamos de la mala disposición, en este caso uso de dispositivos externos, el mal uso en ocasiones de las redes sociales en los equipos que en ocasiones puede generar gravísimas consecuencias para personas, para profesionales y también para una organización, el uso inadecuado de muchos dispositivos corporativos, la mala utilización de los bloqueos o cierres de sesión en los equipos, las descargas sin seguridad de determinados emails, el hecho de que todavía 1234 o ABCD sea una de las claves más utilizadas hoy en día por muchos usuarios, subir archivos a la nube sin la debida, en este caso sin el debido encriptamiento o sin un cifrado adecuado, la mala gestión de las contraseñas o los permisos, en fin, todo este tipo de malas actitudes o malos usos son los que conllevan cada vez mayores riesgos. Y empezando por estos riesgos de ciberseguridad, van escalando hacia riesgos financieros, riesgos corporativos, riesgos de imagen, riesgo de calidad y sobre todo de la propia marca que, como hemos visto en muchos casos, se ve seriamente dañada. Para eso, tenemos que poner en funcionamiento un modelo que se base en un área procedimental que tenga como una base importante a un sistema de gestión de riesgo solvente mediante la figura de un Chief Risk Officer o algo similar. De tal forma que ante la situación de la innovación digital, de la transformación, de las nuevas tecnologías disruptivas, tengamos una persona que sea capaz de ser una bisagra dentro de una organización pública o privada que permita gestionar esos riesgos de una forma clara, efectiva e incluso transformar esos riesgos en oportunidades, que sería la segunda etapa que están haciendo muchas empresas a día de hoy y que desde luego les está yendo muy bien porque son capaces de alinearse con cómo están los tiempos y cómo la tecnología también puede jugar mucho a nuestro favor. Por eso invertir en talento, en profesionales de riesgo que puedan atender, enfrentarse a esa complejidad continua e incluso anticiparse a los riesgos operativos, que son los riesgos en los cuales nos encontramos en el día a día, va a permitir que esas organizaciones funcionen mucho mejor. Y el uso, el impulso de nuevas tecnologías como el Big Data Analytics, Business Analytics, algoritmos o todo este tipo de herramientas que se han demostrado que son muy útiles a la hora de trabajar no solamente para el negocio, sino para la gestión de los riesgos, nos permita crecer de una forma sencilla, clara, confiable por parte de los clientes y sobre todo segura. No hay que olvidar que estas figuras no están muy reconocidas todavía, no existen en todas las organizaciones, casi siempre las más grandes, pero que son absolutamente imprescindibles. Personas como el CIRO, el CRO o el CIO, veremos algunas más a través del webinar, que son aquellas que, como he comentado, van a trabajar en el área de riesgo, en el risk management, van a trabajar también con el modelo de regulación y de compliance, van a trabajar con sistemas de información, los sistemas informacionales, y también desde el punto de vista de la comunicación, la gestión de la comunicación y la toma de decisiones basada en riesgos. Sobre este punto voy a tomar un especial énfasis. Este toma de decisiones basada en riesgos es algo que cada vez se está utilizando más. Las herramientas tecnológicas nos pueden aportar muchísimo valor para anticiparnos, para saber cuál es mejor una tendencia estratégica o cómo podemos eliminar un riesgo de un determinado competidor utilizando las herramientas tecnológicas. Esto ya se ha demostrado que es absolutamente valioso y a la vez indicar que no es caro utilizar herramientas tecnológicas para ponerlas en funcionamiento y para que nos sirvan como impulso desde el punto de vista de gestión efectiva de los riesgos y también de la mejora de la visión estratégica de la compañía. Según Pais Group, es una de las consultoras más prestigiosas del mundo con respecto a la gestión de los riesgos, para este año habla del Chief Risk Officer, para este gestor de riesgos, como una persona importantísima, miembro del comité de dirección y que por tanto reporta directamente a Dirección General o a Presidencia. Una persona, un perfil profesional con un rol que va a permitir también conocer todo lo que está relacionado con la auditoría, con la toma de decisiones y la administración del riesgo, algo tan importante y tan versátil a día de hoy, con responsabilidades muy importantes en la gestión y control de los riesgos, los básicos como crédito, mercado y operacional, en la implementación de políticas adoptadas a simplificar
la gestión de los riesgos y sobre todo a mejorar la comunicación en los propios comités de gestión de riesgos, sobre todo a cumplimiento normativo y también a la implementación y desarrollo de las normativas que en cada caso a nivel europeo, por ejemplo latinoamericano o a nivel internacional, se hayan necesarias de utilizar y se hayan necesarias en este caso de cumplimentar. Además, son miembros de comités en los cuales van a tener voz y voto, por ejemplo, en inversiones, en dirección, en auditoría, en control y gestión de productos y con una visión muy, muy, muy eficaz de lo que sería el RM, Enterprise Risk Management, es decir, la gestión de los riesgos de tal forma que son personas muy valiosas. Si vemos la evolución de este CRO, por encima de un gerente, un técnico de riesgo superior, la remuneración en euros está entre los 90.000 y 120.000 euros año. Por supuesto, son, digamos, baremos y bandas establecidas para ciertos niveles. Lo que es evidente es que este tipo de rol, este tipo de perfil va a ser cada vez más demandado y la unión de un CRO, de una persona con este perfil, ese rol profesional y de una persona que a la vez tenga ese conocimiento y esa experiencia en los entornos tecnológicos, sin duda va a ser el futuro para las organizaciones y muy importante. Les voy a poner una serie de casos muy sencillos y muy rápidos para que veáis cómo la mala gestión de los riesgos y sobre todo de la mala gestión estratégica de la tecnología con respecto a los riesgos ha supuesto miles de millones en pérdidas. Por ejemplo, una conocida empresa en Europa, que es Lidl, es un grupo que está presente en 28 países en el mundo y tiene más de 10.200 tiendas. Es una de las 10 primeras cadenas en el mundo con superar las 10.000 tiendas. Bien, pues hace unos años se interrumpió la implementación de un sistema, una plataforma ERP, a través de SAP, una herramienta que quería mejorar los procesos, controlar las compras y las logísticas y también mitigar y reducir los riesgos relacionados precisamente con estas áreas, compra, logística, sucursales, ventas, etc. Bien, esto que realmente es importante, el tener la tecnología a nuestro favor, hay que medir muy bien el riesgo que tiene el no saber controlar la tecnología y no saber implementarla en nuestro modelo de negocio. De esta forma, las expectativas que tenía esta gran compañía era reducir el mantenimiento de datos maestros, es decir, los datos realmente críticos, los datos del core, del negocio, del corazón del negocio, y conocer en tiempo real cifras clave, análisis de pronóstico, anticipación de ventas, es decir, todo lo que es necesario a través de herramientas basadas, por ejemplo, en este caso, en Big Data. Bien, esto significa que tenemos que ser suficientemente flexibles y tenemos que adquirir, implementar tecnologías que nos hagan ser más ágiles. Esto es lo principal, que nos hagan ser más ágiles y sobre todo más versátiles a la hora de gestionar todo ese volumen de información y de mitigar los propios riesgos que tenemos actualmente. En general, estas implementaciones de esta tecnología debería requerir meses, entre 12 y 18 meses en los negocios más complejos, pero nunca años. Bueno, en el caso de esta compañía, Lidl, fue 7 años. Y Lidl abandonó SAP, en este caso SAP HANA, tras invertir 560 millones de dólares y 7 años. Esto lo supuso, desde el punto de vista estratégico, una merma de valor de marca y sobre todo una merma de ventas. Y, por no decir algo, la pérdida directa de la inversión de casi 560 millones de dólares porque tuvieron que volver al programa anterior. Por eso es muy importante que tengamos claro cuál es nuestra visión de la estrategia con respecto a la tecnología, porque eso es un riesgo en sí mismo y lejos de ser algo que aporte valor, aporta precisamente lo contrario. Y aquí es donde tendencias como Big Data, que ya lleva con nosotros unos 10-15 años, nos va a permitir gestionar esos riesgos globales de una forma muy eficaz. Hay aplicaciones de Big Data que no cuestan absolutamente nada, que son absolutamente gratuitas. Y hay pocas empresas que son capaces de identificar precisamente eso, el valor que tiene esas herramientas. Y en ese universo de tecnologías disruptivas que ya están presentes entre nosotros y que nos ayudan a la parte estratégica del negocio y también a la parte de gestión de los riesgos, nos encontramos con una de ellas que es muy sencilla, que es Small Data. Small Data es algo que también está ayudando a minimizar los riesgos y también a ser precursor de más valor en la organización. A menos datos, más valor desde el punto de vista de gestión de la información y de los riesgos. Y os voy a poner un caso de una multinacional, que no voy a decir su nombre en este caso por temas de confidencialidad, que necesitaba encontrar a un country manager para una filial en Indonesia, en Yakarta. Bien, el proceso tradicional, como os podéis imaginar, pues es una reunión previa de un consejo en una gran compañía, el envío de una circular a las filiales, a las compañías del grupo, que elaboran un informe, un proceso de entrevistas con un máximo de 3 personas,
un envío de candidaturas a la sede central que está en Alemania, en Stuttgart, una preselección final de candidatos con un máximo de 5, una serie de entrevistas con un equipo multidisciplinar interno de la compañía, del grupo, una entrevista, por supuesto, con un equipo externo de la alta dirección y un candidato final. Como veis, toda esta información, después de un nombramiento, pues obviamente es una información que lleva mucho tiempo y también conlleva un riesgo. Bien, el tiempo final de este proceso, en este caso, fue de 53 días, 16 horas y 14 minutos. Bien, aplicando una aplicación, en este caso una herramienta de Small Data, la compañía podría haberlo realizado en solo 14 minutos. Y lo que es más importante, podría haber conseguido un ahorro de casi 9 millones de dólares. Lo que quiero decir con este caso, un caso real, verídico, es que a veces no sabemos controlar lo que realmente queremos, la toma de decisión y los riesgos inherentes, a veces no sabemos calcularlos y eso suele ser una señal inequívoca de pérdida. Lo curioso es que con esta herramienta de Small Data, fijaros, no coincidió ninguno de los candidatos del sistema tradicional que había realizado la empresa, el grupo interno y externo, con la aplicación de Small Data. ¿Y diréis por qué? Pues porque este sistema de Small Data era un sistema absolutamente transparente y era un modelo que lógicamente no podía ser manipulable. El sistema evaluaba las competencias, en este caso de los perfiles. Se basaba en elementos medibles y justificados. No se basaba en conocer a una persona mejor o decir, bueno, esta persona la quiero tener yo aquí cerca o no. Aprovechaba las fortalezas y oportunidades del candidato y minimizaba sus posibles debilidades. Y era objetivo e independiente. Imaginaros lo que puede disminuirse los riesgos, por ejemplo, para una consultora de recursos humanos gestionando estas tecnologías. Por eso la importancia que tiene trabajar con estos tres entornos, estas tres áreas. Estrategia corporativa, riesgos y tecnología. Están íntimamente unidas. Es algo que no, es un triángulo que no podemos cambiarlo en ningún momento y va a estar presente, pues lógicamente, a partir de ahora durante muchísimo tiempo. Os voy a contar otro caso también, un caso bueno, digamos que bastante peor, ¿no? El de una compañía que es Primera Air, y estoy hablando de hace 3 años, ¿no? Esta compañía que realizaba vuelos intercontinentales, pero sobre todo a las penínsulas bálticas y a la zona norte de Europa, pensó que tenía que adquirir más aviones para gestionar un mayor volumen de clientes. Y en el año 2016 compró Boeing, en este caso 9 aeronaves Boeing 737 de la serie 800, que le costó aproximadamente unos 1.000 millones de dólares. Bien, vio todos los riesgos, analizó todas las opciones y vio todas las posibilidades que le podía generar esta compra, esta inversión tan importante. Y sin embargo, a día de hoy ya no, porque ya no existe, esta compañía enviaba correos electrónicos a sus clientes como yo, como podéis ver aquí. Esta compañía llegó a tener solo un 5% de sus clientes fuera de su área de actuación. Es decir, que lo lógico es que hubiera enviado estos correos en inglés, por lo menos para aquellas personas de países que quisieran adquirir sus billetes, sus tiquetes de vuelo y que no manejaran el idioma, en este caso, islandés. ¿Qué pasó con esta compañía? Pues esta compañía, el 1 de octubre de 2018, pasó a mejor vida. No quiere decir que esta compañía tuviera que cerrar por la mala comunicación, que sí tenía mala comunicación, sino porque no vio los riesgos inherentes a el combustible, a las competencias de otra serie de líneas, a que algunas de ellas no eran rentables y a la inversión excesiva que realizó. Eso es algo que está pasando diariamente en muchos sectores, a muchas empresas. No tienen que ser ni grandes ni pequeñas. Es decir, que todas estas empresas pueden tener un riesgo severo si no saben calcular si el riesgo está alineado con la estrategia. Y eso es muy importante porque a día de hoy hay un volumen de información que las empresas no están manejando. El volumen de datos que no están manejando casi es un 54%. Eso es un informe que realizó Veritas hace un año y dice que el 50% de la información es oscura para las organizaciones, lo que se llama la dark data. Son datos escondidos, no visibles y muchos de ellos importantísimos. Y que realmente las compañías están trabajando con un 14% de datos críticos para el negocio y de ese 100%, un 32% es ROT, que es datos redundantes, obsoletos o triviales. Es decir, que está manejando mala información. Y la mala información os puedo asegurar que es un riesgo muy, muy severo. Más de uno seguramente que estáis viendo el webinar estaréis de acuerdo conmigo.
Y en las áreas que las nuevas tecnologías están mejorando precisamente ese binomio estrategia corporativa-riesgo, están precisamente las aplicaciones de Small Data y Dark Data. Muchas de ellas, vuelvo a insistir, son absolutamente gratuitas y están a nuestra disposición en Internet y hay empresas solventes que lo están proporcionando. Fijaros como muchos de los elementos que ya están aquí con un porcentaje superior al 25%, lo veis ahí con un 33%, detección del fraude, 35% detección de pérdida de clientes, 30% cuantificación del riesgo, 30% tendencia del sentimiento del mercado. Todo esto es riesgo, riesgo ponderable y riesgo que puede gestionar una organización si sabe mantener un nivel adecuado de su tecnología y de su estrategia. Es verdaderamente importante a día de hoy que las organizaciones se tomen muy en serio y sobre todo los profesionales de esas áreas la importancia que tiene el tener controlados los riesgos y el tener una tecnología acorde a la organización y que sea realmente algo que pueda beneficiar. Y hablamos también de que estos nuevos roles, como os decía, del CRO, están incrementándose. Estamos hablando de que ya hay nuevos sistemas, nuevos roles profesionales que van a tener muchísimos futuros en los próximos años. Ya no os hablo del CDO, del Chief Data Officer, del CEO Chief Information Officer, ni del CRO que hemos visto antes, del Chief Risk Officer, sino del CKO, el Chief Knowledge Officer, el jefe de conocimiento de una organización, que es aquel que va a tener una idea muy clara de la gestión de los riesgos, de los sistemas de la información y de las tecnologías que tiene que utilizar esa empresa para ser solvente, seria y ser puntera en su mercado. Cada vez esto está más presente en la vida diaria, cada vez las tecnologías basadas en algoritmos, blockchain, machine learning, la tenemos más cerca y las organizaciones que no se alineen con estas tecnologías y sobre todo con lo que aportan a la tecnología y a los sistemas de toma de decisiones y de gestión de la información, de los datos, seguramente son empresas que tendrán serios problemas ya de supervivencia en sí mismos, ya no de vender menos, de tener menos márgenes, sino directamente de tener menos capacidad de sobrevivir. Fijaros, otro dato muy interesante, en este caso casi os diría que es una anécdota, ¿no? En el verano de 2014, hace 5 años, un algoritmo de una entidad financiera americana que está entre las 5 primeras entidades financieras de Estados Unidos negó una refinanciación de una hipoteca. Hasta ahí podemos decir, bueno, vale, puede ser, ¿no? Bien, el motivo era que el peticionario había cambiado de trabajo en los últimos 10 años y llevaba unos meses sin trabajo. Este algoritmo de esta entidad financiera tenía estos, de los 10 factores que tenía en el algoritmo, 2 de ellos eran un cambio drástico en el trabajo en los últimos 10 años y que esa persona llevara unos meses sin trabajo. En este caso, eran hasta 6 meses sin trabajo. Bien, por lo tanto, todos aquellos que el algoritmo en la solicitud de operación de refinanciación o de operación nueva hipotecaria diera con estos dos modelos y saltaran del baremo, en este caso del baremo mínimo, lógicamente lo que hacía era cancelar la operación, denegar la operación. Bien, este algoritmo asignó un alto valor de riesgo a esa operación financiera y la denegó automáticamente. Bien, para que veáis el caso de la persona a la que denegó la operación, que no sé si alguno sabe quién es, Bert Bernanke, presidente de la Reserva Federal, licenciado en Harvard y posgrado en el MIT. Si posiblemente este algoritmo hubiera tenido como dos de los elementos fundamentales, dónde ha estudiado el peticionario y qué ha hecho, posiblemente no solamente le hubieran dado la financiación, sino que le hubieran dado un 40 o 50% más. Esta entidad financiera, y lo digo con conocimiento de causa, todavía sigue utilizando este algoritmo. Y con un cálculo rápido por encima, se podría estimar que han dejado de realizar, en este caso, operaciones financieras en torno a 5.000 millones de dólares, con lo que supone una no ganancia de unos 450 millones de dólares. Empresas, grandes empresas todavía están haciendo un uso malo de la tecnología, grandes empresas, grandes entidades financieras, y eso es un riesgo que a veces no se ve y que además tiene todavía más causa de dolor el hecho de que todavía se esté utilizando este algoritmo que, como ve, se puede observar, es un mal algoritmo, ¿no? Por lo tanto, la gestión de la información, de los datos, es vital para que las organizaciones tengan datos serios, datos relevantes y que puedan aportar valor. Por eso es muy importante estos 7 puntos en la limpieza de la información. Archivos que son redundantes, información no deseada, información inválida,
que tengamos datos reales, de contactos genuinos, correctos, sensibles, porque con eso se puede hacer mucho marketing, marketing bueno, marketing estratégico como están haciendo las grandes redes sociales. Envío de información válido a terceros. Y sobre todo, aspectos como el testeo y la comprobación de los datos, la depuración de los datos y algo que no hacen las organizaciones todavía, que es una auditoría y analítica de los sistemas de información. Hay muchas empresas que todavía no saben lo que es una auditoría de datos y por tanto no son capaces de gestionar eficazmente esa información. Y son empresas que están, o que son muchas veces denominadas zombies, porque no saben, están andando prácticamente al día a día y no son capaces de vislumbrar los riesgos que están soportando por el hecho de no gestionar eficazmente esa información. Haciendo alusión al propio webinar, la tecnología y los datos, la importancia que tienen ambos conceptos desde el punto de vista de que los riesgos los podamos tener controlados, asimilados y alineados con la estrategia. No es nada difícil, todo lo contrario, es fácil. Lo único que hay que ponerse en marcha y hay que tener las herramientas adecuadas. Es decir, que una organización pública o privada puede ganar muchísimo depurando sus sistemas de información, alineándolos con la estrategia y así minorando, mitigando los riesgos cada vez mayores, como estamos viendo, que afectan a las organizaciones. Evidentemente, tenemos que trabajar con sistemas que nos provean de información mucho más útil para tomar decisiones de una forma más clara y más sencilla, más eficiente, de tal forma que las organizaciones cada vez sean más lineales. Y esto tiene un punto a favor, sobre todo empresas americanas, empresas europeas, empresas asiáticas, empresas latinoamericanas también, por supuesto, que tienen muy simplificados los sistemas de toma de decisiones. Y eso es un valor añadido. Tomar una decisión en tiempo real, sabiendo que se toma de forma consciente en base a datos reales, es un valor muy, muy importante. Por eso, cualquier tipo de sector, salud, biología, sociología, consultoría, puede tener mucho valor si aplica herramientas tecnológicas que a día de hoy son de fácil aplicación a cualquier sector y muchas de ellas con un coste prácticamente o un costo prácticamente poco significativo para lo que aportan a una entidad, ¿no? A una organización. Y lo vemos también utilizando herramientas de reporting que podemos incluso podemos anticiparnos a posibles pérdidas de clientes, entradas de nuevos competidores, política de precios, y lo podemos hacer con programas tan sencillos como puede ser, por ejemplo, un Power BI. Quizá el problema principal es la falta de conocimiento que pueden tener muchas organizaciones en que los riesgos pueden ser mejor controlados con herramientas de prescripción, herramientas de anticipación y que eso va a generar un mayor valor en la propia gestión estratégica de la compañía. Las estrategias, los objetivos, los retos van a ser mucho más asimilables y van a ser más seguros si contamos con estas herramientas. Y eso es algo que nos vamos a poder ayudar pues, con las tecnologías de Big Data, de Modern Data, como hemos estado viendo, y de todas aquellas que están a nuestra disposición, muchas de ellas, vuelvo a repetir, gratuitas o casi gratuitas, pero que nos pueden salvar y es así de claro. A día de hoy ya se sabe que en un espacio de unos 10 o 15 años, prácticamente el 25-30% de los roles actuales van a desaparecer. Hace poco tiempo aquí en España hubo una huelga de taxis contra las VTC, contra Cabify, contra Uber, y no son conscientes de que tanto uno como otro posiblemente dentro de 10 o 15 años no existan, puesto que ya Google y otra serie de grandes empresas tendrán sus coches híbridos, sus coches automáticos que nos permitirán conexión en tiempo real y podremos tener en una pantalla de televisión de 20 pulgadas, podemos incluso hablar o debatir en nuestro consejo de administración o con nuestro departamento, nuestro área en tiempo real. Por eso la importancia, y como veíamos al inicio, de no tener esa visión puede ser la diferencia entre seguir en un mercado, en una economía, en un mundo tan competitivo y tan conectado tecnológicamente entre sí, y puede ser precisamente la diferencia entre sobrevivir y ser uno de los líderes de ese mercado. Está en nuestra mano tener esa formación, tener esas capacidades, esos conocimientos, y a día de hoy es algo que tenemos que tener pues muy en cuenta, porque ya vuelvo a repetir que cada vez nos vamos a encontrar con más problemas en cuanto a la gestión de nuestros riesgos si no somos capaces de gestionar mejor y apoyarnos en las tecnologías que sí que realmente están aportando más valor.
Bueno, pues he intentado ser lo más escueto posible. Son las 18:40 y aquí ya tenemos pues unos 20 minutos para, si queréis debatir, si queréis que veamos algunos puntos que pueden ser interesantes sobre estas áreas, estrategia corporativa, herramientas de toma de decisiones, tecnologías y gestión de los datos. Espero que haya sido interesante y que, bueno, pues os haya servido para pensar y para tener algún conocimiento pues, un poco más global de cómo afectan las tecnologías, cómo afectan las herramientas tecnológicas y, en este caso, los riesgos a la propia estrategia corporativa de las organizaciones. Así que, pues, estoy abierto a si queréis hacer alguna consulta, algún comentario, lo vamos viendo sobre la marcha. El del Waze Cifuentes nos pregunta con qué área de riesgos podría comenzar a formarse. Vamos a ver, es una buena pregunta y la respuesta, pues quizás no te dé la que piensas, ¿no? Voy a intentar responderte. Realmente, quizás lo más importante a la hora de una formación es tener una visión global. Y digo esto porque muchas veces en nuestros roles profesionales lo que sí que tenemos que tener en cuenta es cómo poder tomar decisiones en base a una experiencia, a un conocimiento. El hecho de tener una formación, digamos, lo suficientemente amplia en la visión global de los riesgos, de lo que es gestionar un mapa de calor, gestionar los impactos, ver la severidad que tiene determinadas estrategias y sobre todo el poder controlarlas conforme una normativa, como puede ser una ISO 31000 o como puede ser RM o como puede ser cualquier otro tipo de aplicación, puede ser interesante puesto que nos va a hacer tener una visión global, una serie de actitudes con P y otras con C, de tal manera que vamos a poder tener una visión más útil a la hora de poder aplicarlo a quizá cualquier entorno, porque no es lo mismo trabajar en el área, por ejemplo, farmacéutica, en el área financiera, los riesgos son diferentes, aunque quizá la forma de tomarlos y las iniciativas y las medidas sean posiblemente similares. Por eso, lo ideal sería tener una visión global y algo que me permite, una formación que me permita tocar diferentes puntos, sobre todo en estrategia de riesgos, en gestión y aplicación de herramientas de decisión y sobre todo en normativas, alguna normativa, algún modelo que pueda aplicar realmente a una organización con casos reales y casos actuales sería la mejor opción. Daniel Vilaña también nos pregunta cuál sería la metodología o normativa con la que podemos trabajar los riesgos relacionados con la tecnología. Bien, también muy buena pregunta. Hay diferentes ISOs, como hemos visto una de ellas que es la 222, que ya va a aplicar el próximo año blockchain, la 27000, continuidad de negocio, la 31000, gestión de riesgos, incluso calidad, la ISO 9001, digamos, como una de rango superior. Cualquiera de ellas puede ser, digamos, el marco adecuado con el cual podamos trabajar. Ahora bien, desde el punto de vista de los riesgos tecnológicos, tenemos que sobre todo basarnos en temas de precisamente lo que es un plan de transformación digital, un plan de innovación. Ver cómo los riesgos tecnológicos pueden ser beneficiosos o pueden ser, en este caso, negativos para la empresa. Por tanto, tanto como utilizar una normativa que puede ser interesante, es más hacer un plan o una auditoría de información, de sistemas de información, de tal manera que podamos evaluar con qué herramientas, qué sistemas tenemos y si nos permiten gestionar y tomar decisiones de la forma más valiosa posible. Por lo tanto, primero, auditoría de datos, gestión de sistemas de información y luego, sobre esa capa, tener una herramienta, una aplicación, una normativa, pues como una ISO puede ser, que nos permita gestionar esos riesgos. Es verdad que conforme van aumentando las incorporaciones de las ISOs, van teniendo en cuenta los riesgos tecnológicos y los van a ir aplicando. También os digo que ya va a haber ISOs específicas, si no recuerdo mal, la 20.546 y la 20.547 ya directamente autorizadas y en vigor por ISO con respecto a gestión de Big Data y herramientas basadas en Machine Learning. Es decir, todo lo que es la gestión de Big Data ya tiene su ISO, de hecho ya tienen dos. O sea que si tenéis en este caso interés, echarle un vistazo, 2546, 2547, son dos ISOs que van a tener mucho futuro en los próximos años. Deinier Saldivia pregunta cuál es el tiempo estimado para determinar que la herramienta de análisis de datos es eficiente, es decir, que realmente identifique los riesgos potenciales y permita anticiparlos. Bien, cada empresa posiblemente tenga un diferente
time, ¿no? Un timeline, porque dependiendo de que sea una gran o pequeña empresa, pues lógicamente tendrá menos riesgos y tendrá menos sistemas de información, menos gestión de datos, ¿no? Yo diría que 3 meses me parece más que suficiente para evaluar si una herramienta está ofreciendo el potencial que puede ofrecer. Y de hecho, con simples pruebas de estrés se puede perfectamente ver. O sea, el algoritmo que utiliza la entidad financiera que se ha implementado, simplemente estresando ese algoritmo, como se realizó pues, en los famosos test de estrés de las entidades financieras europeas, es fácilmente reconocible dónde falla y dónde puede mejorarse. O sea, que creo que entre 3 y 6 meses es más que suficiente para saber si una aplicación va a ofrecer el valor que puede ofrecer. Nos Sí. preguntan por herramientas tecnológicas que recomendarías para administrar riesgos en una pyme, en una pequeña y mediana empresa. En una pyme. Bueno, hay herramientas muy versátiles, muchas de ellas que son gratuitas, como os decía, que sirven para medir los riesgos. Una de las más utilizadas a día de hoy, que además es una herramienta que tiene como base el motor de Excel, es Power BI. Y si eso lo combinamos con alguna aplicación también gratuita y que además tiene muchísima comunidad que puede proveer en cuanto a información, puede ser R. O sea que si podemos aplicar en un departamento informático un Power BI o una herramienta como puede ser Pentaho o incluso Tableau o ClipView, son herramientas muy versátiles con unos costos mensuales prácticamente insignificantes. A lo mejor hablamos de 40, 50 dólares por puesto. Si trabajamos incluso en la nube con las mismas herramientas, nos pueden dar muchísimo valor, porque al fin y al cabo son herramientas en las cuales yo voy a poner los factores claves, en este caso los riesgos a través de sus KRIs o KPIs, y a partir de ahí pues puedo tener una herramienta súper versátil con la cual puedo hacer reporting en tiempo real y que puedo enviar a mi fuerza de ventas a través de un smartphone. Incluso puedo crearme una app, con lo cual, pues con muy poca inversión, muy poquita inversión, podemos tener una herramienta verdaderamente versátil. En ese entorno, en aquellas que sobre todo sean para gestionar información y como digo, pues en ese estilo, ¿no? En herramientas basadas pues en eso, en visualización de datos y reporting. Sí, y también Rafael Moreno no le había quedado claro qué es un CRO. Un CRO realmente es una persona que tiene una visión estratégica y que desde el punto de vista de la visión estratégica analiza los riesgos que afectan a la estrategia. Es muy diferente pensar desde abajo, desde el riesgo a la estrategia, que de la estrategia al riesgo. Es decir, ¿cómo puedo gestionar la estrategia de una compañía en base a los riesgos que tengo que incurrir precisamente? Porque no hay estrategia sin riesgo. Eso es un axioma, ¿no? Para gestionar algo, para ir a un mercado nuevo, para comprar una empresa, para un nuevo producto o servicio, tengo que acometer uno o muchos riesgos. Por lo tanto, ese CRO es una persona que tiene una visión estratégica, pero además sabe intuir cómo esos riesgos pueden afectar. Lógicamente, ayudado de un equipo que va a controlar esos riesgos para, una vez identificados y controlados con una normativa ad hoc, en este caso pues una ISO, un RM, etcétera, pues va a permitir tenerlos perfectamente compartimentados, controlados y, en lo posible, pues lógicamente minimizados para que afecten lo menos posible al costo total que va a tener la estrategia. Porque, como ya digo, la estrategia es una inversión y esa inversión también de por sí va a tener un precio. Es decir, es una persona con un perfil eminentemente estratégico, con una visión muy clara de los riesgos y con una experiencia y unos conocimientos y habilidades basados precisamente en toma de decisiones, gestión de herramientas y, sobre todo, pues con algún conocimiento de una ISO, como puede ser una 31000, una 37000, una 27000, una 9000, en fin. Vale, continuamos. También te preguntan, Francisco Javier, por algunos ejemplos de software de Small Dots. Bueno, yo os puedo decir que, por ejemplo, comentábamos anteriormente, herramientas basadas precisamente en visualización y reporting de datos son los que más se utilizan. Si somos una empresa pequeña, pues podemos utilizar herramientas como puede estar utilizando Netflix. Netflix puede estar utilizando algoritmos que están presentes en cualquier herramienta tipo, como os decía, un Power BI, un Pentaho, incluso pues herramientas basadas en Microsoft como puede ser una Vision. Estas herramientas que ya trabajan en la nube, el costo de propiedad ya es infinitamente inferior a lo que es adquirir las herramientas. Si trabajamos en el cloud, si trabajamos en la nube, este tipo de herramientas, que son, digamos, un segmento medio-bajo, no tienen prácticamente un coste que pueda suponer ningún peligro para una empresa. Hablamos de 80, 70, 90, 100 dólares por puesto. Y tenemos la posibilidad de tener toda la información en la nube y gestionarla de una forma eficaz. Por ejemplo, tanto Netflix como Apple utilizan herramientas de Small Data, utilizan Power BI, utilizan Pentaho, utilizan ClipView, muchas de ellas.
porque son herramientas muy sencillas que permiten gestionar la información y segmentarla de tal forma que solo gestionan aquello que les sirve para el área de procesos, el área de quejas, el área de calidad, el área de atención al cliente. Y ya digo, no tiene por qué invertir en grandes aplicaciones de Oracle, de SAP, que lógicamente también son buenas, por supuesto, pero que necesitan de un esfuerzo de inversión muy importante. Y ya digo, trabajando en la nube tenemos aplicaciones muy baratas, algunas de ellas incluso gratuitas. La versión, en este caso, de Power BI, la versión básica, yo utilizo muy a menudo, es absolutamente gratuita, no cuesta absolutamente nada. Puedo hacer absolutamente virguerías, puedo crear paneles en tiempo real y puedo conectar bases de datos en prácticamente desde R, desde Python, desde cualquier tipo, incluso con módulos de inteligencia artificial. O sea, que ya digo que las herramientas están ahí y muchas de ellas gratuitas. Ujú, vale, hacemos alguna última pregunta. Didier pregunta también por aplicaciones para minimizar riesgos en evaluación de créditos en microfinanzas. Vale, pues eso efectivamente también buena pregunta. De hecho, hay muchas apps que han funcionado fenomenal y son líderes de su mercado, valen miles de millones de dólares a día de hoy porque han sabido identificar una buena herramienta. A ver, casi todas estas herramientas son herramientas que es verdad que no están en el mercado, que han sido creadas ad hoc. Pues por ejemplo, el caso de Fintonic, que es una app. En el caso de herramientas basadas directamente, por ejemplo, pues en Idealista, que es un portal inmobiliario para calcular un crédito mensual en función de una serie de parámetros, con un algoritmo muy sencillo y con algún elemento de inteligencia artificial. A día de hoy, implementar un modelo, un algoritmo basado en inteligencia artificial en PHP, por ejemplo, puede costar 50 o 60 dólares. Y el valor que puede aplicarse pues puede ser de 1 millón de veces. Es decir, que podemos optimizar y podemos conseguir que una aplicación nos dé 40 o 50 millones de dólares en un mercado tan competitivo como es el actual, con donde hay millones de apps, ¿no? 3 o 4 millones en iPhone y casi 4 o 5 en Android. Eh, por eso digo que eso es trabajar con una startup. Eso es crear una startup, crear un modelo para un nicho de mercado determinado y crear una micro aplicación que con un pequeño algoritmo y con algo de inteligencia artificial nos permita realizar. Eso sí que va a suponer pues, que haya un equipo de trabajo que tenga que preparar esa aplicación ad hoc, porque en el mercado, pues lógicamente eso vale dinero y hay que pagar. Ujú. Vale, y ya para ir acabando, Miguel Carrillo pregunta a nivel general que cuáles son los mejores criterios para evaluar riesgos. Bueno, el mejor criterio que hay para evaluar riesgos es no caer en los riesgos, efectivamente, pero eso cada vez es difícil porque los riesgos están ahí, ¿no? Yo, sobre todo, creo que hay que ser bastante honesto, bastante claro, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los riesgos que puedo tener en una empresa que voy a crear, en un emprendimiento, en una empresa ya actual, si voy a un nuevo mercado, si quiero un nuevo producto, si quiero un nuevo servicio? Tengo que evaluar todos los riesgos posibles y lo que tengo que hacer es ponderarlos por mayor nivel, mayor o menor nivel, en este caso, de afectación a mi empresa. Y una vez que los tengo segmentados, pues realmente es bastante fácil, porque controlarlos muchas veces es una gestión diaria. Lo que sí que es verdad es que muchas veces las empresas no son conscientes de que tienen que ir al mercado a gestionar esa información para gestionar precisamente esos riesgos. Pero ya digo, que básicamente se trata de evaluar los 3 principales riesgos en una organización, segmentarlos, mitigarlos, tener un control, una mitigación y ver hasta dónde son capaces de tenerlos controlados. Porque obviamente sin riesgo no hay negocio. Es difícil que entremos algo sin riesgo, ¿no? Y cada empresa y cada sector tiene unas peculiaridades, unas particularidades que lo hacen muy diferente. Pero con una persona, con un equipo de trabajo que sepa identificar precisamente dónde están esos riesgos y ayudado de la competencia y por supuesto del mercado, pues pueden ser las herramientas adecuadas para perfilar un modelo de negocio y asignarle sus riesgos, ponderarlos y tenerlos perfectamente controlados con una aplicación. Prácticamente eso sería suficiente. Aunque se dice fácil, pues tiene su trabajo, claro. Vale, pues bueno, nos quedamos sin tiempo. Hemos respondido prácticamente a todas las preguntas. Así que, Francisco Javier, muchas gracias por tu impartición. Gracias a vosotros. Así que, sin más, muchas gracias por participar en este webinar y les esperamos en los próximos seminarios. Saludos y que tengan un buen día.